esta jornada es una jornada para que la gente conozca más el deporte de golball y que la gente se intente enganchar, entre comillas, con un deporte que no es muy conocido, la gente no lo conoce mucho, pero para que la gente se habitúe y se enganche a hacer un deporte distinto a los demás que se hacen normalmente. Y esta jornada, a ver, está bien, la jornada está bastante bien porque vienes aquí a jugar, a pasarlo bien, entre comillas, y también, a ver, también se tiene que ganar, también está el puntillo este de ganar, pero también es estar en compañerismo con toda la gente, estar juntos y una cosa bastante motivadora para una persona que ve tanta gente, que normalmente no se ve tanta gente jugando, y cuando ves tanta gente que le gusta, está bastante bien. ¿Y qué te parece? ¿Crees que se va a apuntar más gente a jugar a fútbol? Yo creo que sí, porque hay gente que lo veo que se está motivando, gente motivada y veo gente, me parece hay gente que la veo bastante buenecilla. Todavía son gente que empieza, algunos que empiezan, otros que ya jugaban y lo dejaron y han hecho otras cosas, pero yo lo veo, puede que haya nuevas incorporaciones. Me gustaría también, porque así también hay más gente y ahí tienes más motivación para jugar. ¿Y qué te parece la idea de la inclusión? Que personas sin discapacidad puedan participar en un deporte adaptado. A mí me parece perfecto, porque así esta gente que quiera incluirse dentro, quieran hacer el deporte, a la parte lo conoce y lo puede explicar a la gente que en teoría no puede jugarlo, pero es bueno para nosotros. Así los demás, la gente de fuera de 11, entre comillas, lo puede conocer. ¿Qué le dirías a una persona con discapacidad para que participe en el golf? ¿Qué le diría? Sí, más que nada para animar, sí, es decir, vale, ¿qué experiencia puede encontrar practicando el golf y cómo le invitarías tú a una persona que... Vale, yo voy a ver, es entre comillas es difícil porque tú lo que empiezas a explicar lo que es. Hostia, parece que no haces mucho ejercicio porque estás siempre tirando el suelo, pero no lo parece. Parece es un deporte más, parece para mí es un deporte más completo que otros deportes que estás siempre corriendo, como el atletismo o fútbol, que siempre el fútbol está de moda, el fútbol ahora es de moda, pero lo veo más completo porque utilizas todo el cuerpo, estás tenso, utilizas todas las circulaciones para poder hacer un ejercicio y te llena más, a mí me llena más que hacer otras cosas. ¿Y qué ejercicio hay? ¿Entrenamientos, por ejemplo? Entrenamientos hacemos, a ver, los entrenamientos se hace de todo. Empezamos haciendo un poco de calentamiento para hacer un poco de estar calientes para poder correr, hacemos un poco de correr, después practicamos la técnica y técnica de tiro, técnica de defensa y después ya hacemos partiditos entre la gente que está ¿Y hacéis algún ejercicio en especial para fortalecer la espalda, por ejemplo? Sí, normalmente los que entramos ya hacemos fuera de aquí, porque aquí solo hacemos entrenamientos de pista. Y fuera también hacemos los entrenamientos típicos de pesas o de cualquier tipo de cosas. Pero también aquí se hacen para fortalecer, hacemos, aparte de cuando hacemos técnica, también fortalecemos las partes que la espalda, los brazos, aquí los brazos y piernas son donde se utilizan más, los hombros son donde se utilizan más. Y eso lo fortalecemos a veces, hacemos un poco de físico y después ya ¿Cuál es la situación actualmente del golf? ¿Cómo ves tú el golf en tema de futuro? ¿Cómo está justo ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué crees que podría ayudar a que... A ver, futuro, lo veo... yo parece que ha bajado un poquito, el escalón ha bajado un poco porque la gente hay mucha gente que como no lo conoce la gente, no viene a entrenar y no vienen no se apuntan y ahora se está comenzando a remontar otra vez. Antiguamente era mucha gente, ahora se está volviendo a remontar que se va cogiendo la gente.
porque estas cosas sirven para montarse en ese. ¿Crees que la inclusión, si realmente mucha gente sin discapacidad se apuntara para el goalball y hubiera muchos equipos, ¿crees que animaría más gente a participar? Está a ver, si mucha gente que no tiene discapacidad, el problema sería, para mi parecer, estaría bien, pero con un cierto límite de equipos, que tuviesen gente con visión normal. Por ejemplo, poner que un equipo como mínimo tenga un jugador que sea con visión normal. Eso sí, eso yo no lo vería mal. Eso estaría bien. Y en principio ya está. Gracias. Muchas gracias a todos.